naimedia.com.mx. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Mesa de Diálogo. Estamos felices de estar con ustedes un miércoles más, totalmente en vivo y en directo desde Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo. ¿Sí o no? Pues sí, yo aquí peleándome con la máquina, me cambiaron mi Face, y no sé ya mandar la invitación como antes, entonces pues entren a mi Face y traten de verme. Qué chido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy 30 de septiembre del 2020, se nos fue el mes de septiembre ya. Más que una cuarentena. Estábamos en marzo, pues sí, pero ya se fue. Entonces son las 19:03 de la tarde-noche. Muchas gracias por estar en controles a Juan Manuel, muchas gracias por la producción a la maestra Nancy Alatorre y también a la maestra Cristi Reynoso. Y como siempre, agradecidísima de todos mis amigos que nos hacen el favor de acompañarnos esta hora y cuarto de programa, de plática, de charla, de mesa, de diálogo. De chisme. De chisme. Y porque siempre es muy interesante el chisme político, ya saben, ¿no? Y por ejemplo, hoy la nota está en que tenemos exgobernadores que de la mano de Acción Nacional salen a protestar en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y pues hay cuestionamientos, por ejemplo, a don Francisco Ramírez Acuña, que ¿qué pasó con su relación con Felipe Calderón? Y lo dijo muy claramente en una entrevista en la mañana, que dice, pues yo creo que le falló a él, le falló a Margarita el haberse salido de Acción Nacional, el haber roto con Acción Nacional. Creo que había más posibilidades que trabajaran en Acción Nacional políticamente. Y bueno, estos exgobernadores que están moviendo el abanico actualmente y que lo están haciendo con la finalidad pues de renacer, de generar este polvorín en el Partido de Acción Nacional, pues tiene que ver con la agenda electoral. Ya sabemos que ahora en octubre inician todos estos trabajos y más, porque aquí en Jalisco en materia local va para atrás la reforma electoral que se había solicitado de reducir los tiempos de campaña. Quedan 60 días de campaña normal con 40 días de campaña preelectoral. Vamos a generar 100 días de campaña en total, para que no se quejen de que no los conocieron, de que no saben quién son, que bla, 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 bla. Que cansen ir a su casa a pedir el voto, señora. Y más, bueno, porque pues va a ser una campaña típica, en virtud de que hoy tenemos el COVID, y que… Muy activo, ¿eh? Muy activo. Ay, pues sí. Yo no sé por qué se activa tanto. Muy activo, y vamos a ver cómo se van a modificar las campañas. Pero antes… Yo ahí vengo bien chonguda. Vengo bien chonguda por este hombre. ¿Por chongos? No, déjame presentar a mi amigo, mi hermano de muchísimos años, guerreros en la política desde hace muchísimos años. Se nos ha ido el cabello en la política, en la madre. Pues compañero de muchas guerras, de muchas batallas, de andar picando piedra políticamente. Sí. Y hoy venos aquí. Carlos Anguiano, ¿cómo estás? Bienvenido a esta tu casa, tu cabina de Naimedia. No, Claudia, Cristi, la verdad es que para mí es un placer estar con ustedes. Tenía ya mucho rato privado del placer de estar con ustedes. Son personas que reconozco por su gran intelecto, porque tienen una conversación política, aparte de amena, pues aguda, punzante, le entienden al tema de la política, y además pues están haciendo un esfuerzo continuo por permanecer en este espacio ya varios años, y no es fácil, no es sencillo. La verdad es que los medios digitales estoy convencido de que son el futuro, pero tristemente todavía no son el presente. No, pues tan no son el presente que todavía es fecha de que no nos invitan y nos convocan a las ruedas de prensa. Sí, nos han convocado algunas. ¿Algunas? Pero no todas, no, porque no somos muy bien Lo que pasa es que la clase política no es nativa digital. No, por supuesto que no. Es otra generación, todavía no llega el gusto. Lo hacen por obligación, lo hacen porque algún asesor les recomienda el tema web 2.0,
pero todavía no lo hacen ni por vocación ni por placer, o sea, no le entienden todavía mucho. La verdad es que ese tema de arrobar lo entienden bien diferente, ¿eh? No le entienden al argot digital tampoco. No, pues tan no le entienden que vemos las metidas de pata que tienen los políticos en la actualidad sí, en los los Twitter. medios. O sea, los comentarios que se les va. Y yo les digo, bueno, pues estos qué andaban en el baño o cómo. No, bueno, uno ve cada cosa, ¿no? O sea, yo me acuerdo que siempre en los periódicos andaba uno cazando las pifias, los errores, los bloopers. Exacto. Pero mira, todavía hace poquitos días Ricardo Monreal se aventó un tuit felicitando y gozando la victoria y la entrada del ejército de Iturbide para festejar la independencia de México, y dije, güey, esa se le fue, o sea, esa la hizo un community manager que le entiende a la tecnología, ¿Sí? le entiende a las redes, pero no entiende de política y no entiende que Iturbide es de la ideología opuesta diametralmente a la que pregona su jefe. Lo va dirigido a otro público y creo que se le escapó y la alcanzó a tuitear. Y sí, mira que le fue bastante mal, por Pues andar sí. haciendo sus deslices, digamos, dislates. Sus placeres. Yo por eso cuando tomo mi pastilla de la alergia mejor no tuiteo. O de dormir también, no te- No vaya, Uno no gana vaya a valor. ser, haya sido como haya sido. No venga a ser que pongas una cosa por otra. Carlitos, pues hay muchos temas en la mesa. Yo inicié con uno que es punzante. Los actores políticos de Acción Nacional están saliendo de las tumbas y pues están haciendo ruido, y tal parece que en este caso el grupo de exgobernadores lanzaron a Ramírez Acuña como su punta de lanza, porque es el que anda dando la nota, la entrevista, aclarando los puntos por los cuales se está trabajando todos estos exgobernadores. Coméntanos. Es que era necesario, era deseable la necesidad de tener un contrapeso al poder, la obligación de un pueblo en un país en vías de desarrollo como lo es México, de no darle poder absoluto a un gobernante, quien sea, de donde venga. No puedes darle todo el poder a un solo hombre. Y la oposición, cuando asume la presidencia López Obrador, se desdibujó en este país. Se acabó porque la oposición, todo lo que era la agitación social se volvió gobierno Claro. y dejó un hoyo que no había relleno para tal. Y que También seguimos sin relleno. sacar al PRI del poder también generó otro hoyo Ujú. que se ha venido cubriendo, y no porque Morena no lo ha llenado ese espacio de tener un partido que sea piso social, que sea el referente de la custodia, de la protección, del apoyo al presidente en turno. No, Morena no ha sido ese interlocutor, y la oposición se tardó en aparecer, pero era necesario que surgiera, era sumamente deseable que apareciera, pero también hay que partir de una clase de concepciones de lo que es la oposición, ¿no? Una cosa son los exgobernadores que tienen formación, que tienen trayectoria, que tienen experiencia, que tuvieron votos, y otra cosa es Frena, que es como una piedra en el riñón. Esa piedra nunca te va a matar, nada más molesta. O sea, Frena no es la oposición de México, ni es la punta de lanza, ni es la cabeza de la oposición en el país. Frena, es un movimiento radical, extremista, muchas veces pues ya no al margen, sino violando la ley. Muy radical. Y no es la oposición que nos sirve. No se trata de quitar a Guatemala para ir a Guatepeor. O sea, no se trata de eso. Creo muy necesario que haya una oposición que modere, que limite, que vigile, que le cuide las manos al presidente, porque aunque él dice que ya no hay corrupción, pues yo sigo viéndola todos los días. Todos. O sea, digo, ya no hay corrupción. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde está viendo el presidente? ¿Para dónde voltea para ver para allá también yo y poder entender lo que él ve? Dice Pero- que ya no hay desaparecidos. Lo que pasa es que a final de cuentas, o sea, si hacemos un análisis de la actual administración federal,
y vemos a los posibles candidateables, que está muy largo el camino todavía, ya sé que el próximo año se viene la intermedia y que otros 3 años se pasan volando para la presidenciable. También podemos ver que para dónde le tiran dentro del grupo de Morena, si en el mismo grupo de Morena está hiperdividido, son así a ojo de buen cubero, son 4 grupos de principio. No, la verdad es Y que al interior, quién sabe, yo creo que muchos más. en Morena, la verdad es que todos son depredadores. Todo mundo quiere comerse al de al lado, todo mundo quiere imponerse, todo mundo tiene la razón histórica. Y todo el mundo te argumenta, yo estuve desde que era presidente legítimo, yo estuve desde el 2000 tantos, yo sí estoy afiliado, de veras tú no, tú eres un tipo que acaba de llegar, eres una revista, un oportunista. La verdad es que mira, en este país todos los partidos políticos pues tienen un origen priista, Sí. menos el PAN. Menos el PAN. Menos el PAN, Ujú. ¿no? Pero la verdad es que el PRI, la caída del PRI duró tantos años que a la caída se fueron acomodando y se fueron sembrando en otros árboles, dieron otros frutos. Y tan es así que pues, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue presidente del PRI en Tabasco. O sea, era un priista Orgulloso, distinguido, claro. miembro de la clase política, miembro de la nomenclatura priista. Y no nos vayamos tan lejos, digo, muchos de los miembros de su gabinete, hay 2 clases de integrantes del gabinete de este sexenio. Los que no tienen experiencia política, que lo sacaron de la academia o de alguna situación privada, y los que sí tienen experiencia y trayectoria política, que todos tienen un origen priista. Claro, que tienen un colmillo. Habrá por ahí algún colado de Acción Nacional, como Manuel Espino, como Germán Martínez, que salieron de la disidencia del PAN, pero la mayoría del gabinete, digo, entendamos que el presidente tiene un tronco común. Él lo puede llamar de muchas formas: renovador, transformador, 4T, progresista, pero la verdad es que este país se está conduciendo y lo que más nos conviene es el centro político. Ni a la derecha ni a la izquierda. En el centro es lo que más nos conviene hoy y antes. Y cuando más creció México fue cuando tuvimos presidentes que se mantuvieron en el centro. Sí, hay que apoyar a los que no tienen. Tienes que eliminar esa desigualdad que hiere, que rompe, que lastima, que duele. Sí, la tienes que trabajar y la tienes que intentar reducir. Claro. Pero también tienes que incentivar la inversión y tienes que generar empleo, y tienes que hacer que los que arriesgan, los que emprenden, los que tienen un negocio, pues se queden con el negocio, porque ustedes lo saben, en México todos los años se montan negocios y desaparecen el 70% de los que se montan cada año. Es difícil tener un negocio en México y que dure. Así es. Entonces para que haya desarrollo social tienes que tener crecimiento económico. En el mundo no hay otra fórmula. Y la mayoría todo es privado, ¿eh? Si tú te das a la tarea de regalar, te vas a acabar lo que hay. Por supuesto. Y vas a generar, pues, Escasez. un percance estructural que te va a durar décadas en corregir. Pues el peligro está en que al parecer ya se acabaron algunos fondos. No hay. ¿Qué creen? Se acabó el pastel. Y bueno, está en riesgo el irse sobre otros fondos. Pero además, a ver, perdón, pero ese es como querer seguirle echando agua a una cubeta que tiene un hoyo grande Y a que mero se va a abajo. volver a ir también. Nunca te va a alcanzar el dinero, tú no puedes Claro que regalar el dinero. Claro que no. Por ahí habrá algún economista que te diga, sí, lo que pasa es que tú sacas el dinero y lo regalas para que ese dinero circule, te genera consumo y eso activa la economía y económicamente podría ser cierto un tiempo. Yo he entendido que la política que generó a Andrés Manuel era para reactivar el país, que realmente Sí. lo recogió en una situación muy complicada económicamente. Pero también hay que entender que ya no puede seguir con este ritmo.
y que él debe de cambiar ese discurso, decirles, ¿saben qué, chavos? Ya los chavos que les di becas, ya, o sea, esto era para mover el país y que hubiera consumo y que hubiera movilidad de dinero. Para que aprendas a trabajar, y para que tengas tu primera oportunidad, exactamente, para que logres poner que tu arranques. currículum, que ya hiciste una Claro, actividad que productiva, no para siempre. No te voy a mantener. Sí, eso no se puede. Entonces, pero ya no seguir con este mismo esquema que se dio al principio de su sexenio. Yo creo que ya debe cambiar la política de apoyo a los jóvenes, a las personas de la tercera edad, a los empresarios. Debe cambiarlo, ya debe de generar otra dinámica que le permita jalar el hilo de esta reactivación económica. Es un tema perdido. No lo ha entendido el presidente, quizá no lo ha visto. Sus asesores no se lo han dejado ver porque seguramente cuando se lo dicen o se lo insinúan se enoja. Pero él cree que vive en un país que no es México. Los mexicanos no somos un pueblo agradecido. Pregúntele a la Malinche, ¿no? O sea, en México, en el México prehispánico, las pugnas internas entre los pueblos ya eran, te metían en la guerra y en el sometimiento, pero no en la cooperación y no en la gratitud. Es un tema interesante porque mira, si las personas que son beneficiarios asistenciales de este gobierno están considerados como que van a votar por el partido del presidente en el 2021, yo les recuerdo que Enrique Peña Nieto dejó 14 millones de beneficiarios y no tuvieron esos 14 millones de votos. O sea, los gobernadores de los estados lo han venido entendiendo en los últimos 10 o 15 años, de que ya no puedes hacer política con despensas, ya no puedes hacer política con láminas. No existe la palabra ya de comprar votos. Yo les vuelvo a decir, en verdad, en ese sentido, en pensar que con una despensa te ganas el voto de la gente, o que con una tarjeta, o con un beneficio económico lo tienes. La gente, cuando platicas con ella, te dicen, yo voy a tomar todo además, lo que me den, y yo sabré por quién votar y además, de la urna. Eso que era una idea se volvió un hábito y una acción porque se lo recomendó a una persona que era agitador en ese momento y hoy es presidente y gobernante. Exactamente. Él les enseñó a hacer eso. ¿Qué decía? Agarra lo que te den. Sí, exactamente. Cuando Tú estemos agarra nosotros vas todo. a tener pues, frijol sin A ver, gordo. y tenía razón, ¿eh? En su momento. Ahora, Tenía razón. pero no es vas para arriba porque El problema es que se te regresa. hay un asunto que quizá mi presidente no ha entendido. En México, los mexicanos no quieren a los políticos. Ni les tienen gratitud, ni los guardan con gratos recuerdos, porque son políticos. Y lo más triste es que mi presidente no se ha dado cuenta de que él es un político. Se va a convertir en un expresidente y va a sufrir la suerte histórica de los anteriores presidentes. Y no me digas nada de que le estoy dando la razón. O sea, muchos Estoy de mandando nuestros mensaje muchos de de que te los agarren a la salida. Espérame, estoy organizando mi banda. Espérame. muchos saben que sí hay cosas que yo he defendido de Andrés Manuel, como saben que hay cosas que le he criticado a Andrés Manuel. A ver, la política es un asunto humano, lleno de miserias, lleno de energías, lleno de disparadores. Y yo le haría una pregunta al presidente. ¿De veras cree que los miembros de su gabinete y los gobernadores que de Morena salgan de aquí al año 2023, ¿de veras le van a hacer caso? ¿De veras lo van a obedecer? ¿De veras le van a tener una lealtad? Porque seguimos estando en un país donde el culto, el ritual de sometimiento, de obediencia, disciplina es a la silla, no a la persona No a que la la persona. ocupa. En el año Vive el rey, 2023... muere el rey. Vive el rey, muere el rey. El sistema político dice que en 2023 el mexicano más influyente, más importante, con el que todo mundo tendrá que quedar bien es con el candidato. Claro. No con el presidente que está entrando al 6º año de gobierno y empieza a perder presión, a perder se viene poder, bajando. a transmitirlo, porque aquí en México el poder se transmite antes de las elecciones Claro. para que puedas ir a intentar volver a ganar una elección, ¿no?
y sí la tiene complicada. Digo, en el mundo te das cuenta que los ciclos del poder son cada vez más cortos. Así es. No vas a volver a ver en México, quién sabe en cuántos siglos, un partido que se quede 70 y tantos años. El PAN se quedó solo 12. Y si estas cosas no se corrigen, Morena se va a quedar 6 y ya. Nada más. 6 y ya. al PAN, híjole, levantarse. Que Es yo creo que muy ni se ha podido complicado. hablar del tema. Fíjense, hacen una reflexión, dice, más del 80% de los alumnos becarios no utilizaron o usan la beca para sus gastos No, escolares por supuesto que y no. tiene trasfondo político porque son los futuros votantes. Por supuesto, por eso las becas, ¿a quién se las estuvieron entregando? Pues a los chavos de prepa, Sí, claro, a los que llevan. a los de eso. prepa nada más, ni siquiera a los de universidad. Pero hay un pequeño problema en las encuestas, cuando te vas ya a la parte más fina de las encuestas y ves los grupos quinquenales, mientras más joven, menos votarían por Andrés Manuel López Obrador. De hecho, la política social más reconocida de Andrés Manuel López Obrador es el apoyo a los viejitos, a Sí, los de la tercera ¿verdad? edad. Pero los jóvenes que están ansiosos de cambio, Son los que más han criticado este sistema. y son los votantes Votantes. que menos cautivos tiene el partido en el poder. Son tierra de nadie, están sueltos. Los jóvenes quieren que los convenza a alguien. Y lo que decían ustedes al iniciar el programa, ¿y cómo los van a convencer si esta elección, bueno, vamos a ir a la urna con cubrebocas, con sana distancia en la fila para votar? O sea, Pero las campañas, o sea, La no va a haber campaña es digital. mítines, o sea, no va a haber mítines. no aquí va está a la haber- campaña, Pues en el sí. teléfono, en una pantallita, con interacción, con comunicación prácticamente inmediata, con las noticias al instante, sobre todo las escandalosas. Ustedes lo saben, cuando tú eres candidato, lo primero que saben de ti es lo malo. Claro. Te brota, flota inmediatamente, sale a la luz lo que tú pensabas que nadie sabía, lo que nadie recordaba, lo que nadie se había enterado, según eso, es lo primero que sale a la luz. Entonces sí puedo ser candidata. Adelante, chiquita. Tienes mi voto. No, pues yo no tengo nada que ocultar. Adelante, tienes mi voto. Nomás primero me dices de dónde sacaste tu casa. Ay, sí. ¿De dónde salieron las joyas? ¿Por qué dicen recién casados? Es correcto. Sí, por supuesto. O sea, va a ser una situación muy, sui generis, pudiéramos decir, porque primero tenemos una clase política que no sabe manejar las áreas digitales. Está aprendiendo. Pero, Pero también está aprendiendo a gobernar. O sea, es la curva de aprendizaje de un nuevo funcionario que no venía haciendo servicio profesional de carrera, que no estaba en las dependencias antes de ocupar el cargo, pasa de 6 meses a 1 año. Bueno, aquí hay algunos que 2 años y no le entendieron, ¿eh? No les dio, no sirven para la función pública. En el sector privado son trascendentes y son relevantes. En el sector público están reventando. no ¿sí? pudieron. Ya lo he dicho muchas veces, o sea, mejor que se regrese a su empresa Sí, y claro. que haga trabajo en su empresa, porque como servidor público, o sea, tiene al municipio o tiene a los servicios municipales o locales del asco. Sí, lo que pasa es que No la tienen política- esa sensibilidad. La política no les es saben complicada. o Es sea, que no les saben tejer fino. la política no la vas a entender en un aula. O sea, tú puedes tener una cédula de maestría o de doctorado, pero eso no te hace tener la sensibilidad de entender a la gente, entender los momentos, tener el sentido político agudizado. También hay mucha estrategia. Hay muchas cosas que A la ver. gente en ocasiones da por hecho de que no, eso no podría pasar. Y hay otros, Tarararán, hay otros que ¿Qué pasa? nacen con el don. Ah, claro. Que ya nacen con el liderazgo a flor de piel, son sociables, son muy fluidos, son Líderes natos. carismatiquísimos, nada más que esos dan votos, pero no sirven para gobernar, porque no le van a entender ni siquiera para llenar los formatos. Y no, y hay quienes son muy buenos para la administración pública. Y fíjate que eso es lo que ha fallado ahorita. Han elegido perfiles que van y ocupan las áreas directivas o las áreas operativas de la administración pública y no tienen esto. Entonces, ni siquiera saben tomar una decisión con sentido común.
y me muestran su título de administradores públicos y de maestría y especialidades y todo. Pues sí, pero la administración pública tiene mucha sensibilidad. Sí. Mira, ahí está Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco. Él se dedicó 6 años a crear una clase burocrática, pero no hizo clase política. Él no generó los liderazgos que fueran capaces de ganar en las urnas una elección y retener y transmitirse el poder a su partido. Bueno, lo que hizo fue buenos funcionarios y buenos burócratas que le entendían a la chamba. Sí. No más que ahorita ya no tienen, entonces ni son útiles al Estado, ni son útiles para su grupo político, ni son útiles al partido, ya están en el limbo de la nada y sin oportunidad de volver por lo pronto al menos, ¿no? Claro, y son gente que sabe por dónde tejerle. Le entenderían. Sí saben, tienen el perfil. Que a final de cuentas tú volteas a ver lo que hay en el desarrollo de la administración pública y dices, chin, ¿por qué no regresa este funcionario y votan al otro? Sí, claro. O votan al que está actualmente, porque el que está actualmente realmente no sabe ni por dónde. La mayoría de las oficinas públicas se sostienen por los empleados de base. Sí, claro. Que son los que entienden los recovecos, los tiquismiquis, la lógica de la función. Y cuando llega alguien y quiere llegar a cambiar todo, ¿de veras? A generar su reingeniería. No, eso ha generado... Y terminan descomponiendo la máquina. No, pues por eso estamos como estamos ahorita. O sea, llegaron a desarrollar un trabajo de transformación, y háblese de gobierno local, federal, municipal. Con precios muy altos, porque si al menos dijeras, bueno, es que el precio es la austeridad, es que vamos a quitar para que haya menos gasto, pero al menos en Jalisco la austeridad es una palabra que no viene en el diccionario del Poder Ejecutivo. Exactamente. Esa voz se la quitaron al librito, no aparece en ningún lado. Sí, tenemos... Tampoco la prometió en campaña. O sea, él no está incumpliendo nada. Él nunca ofreció que iba a tener un gobierno austero. Jamás. Ni en Tlajomulco, ni en Guadalajara, ni en Jalisco. Sí. Ya me la mataste. Bueno. Así. En México tenemos un gobierno que le apuesta a la austeridad. Lo único malo es que aunque todo mundo coincide en que gastes menos, por lo menos que dé resultados, ¿no? Pero le apuesta a la austeridad de los de abajo, no de los de arriba. Pues sí, pero el tema es que tú puedes decir lo que quieras y la gente te lo puede creer mejor. Pero si tú no tienes resultados objetivos, tangibles, concretos, evidentes, que no puedan ser atacados, que sean realidades, pues tu gobierno es vil prosa. Se ve bonito, se oye bonito, pero no existe. Y yo creo que deberíamos de pensar en los políticos como en los técnicos de los equipos de fútbol. Si no da resultados, te corro. Sencillo. ¿Cuántos cuántos equipos de fútbol ya no tienen director técnico? Corrieron a 3, ¿no? En este mes. Sí, hombre. ¿Y nos vamos a quedar sin gobierno? ¿Sin gobernantes? Alguno nos saldrá bueno. Entonnos vamos a calar. Porque fíjate, hemos visto que han andado, sea, han navegado de partido, han navegado de... Lo curioso es que ahora se quieren reelegir. O sea, estos quieren la segunda oportunidad. Eso equivale a que tú tengas una pareja que te agrede físicamente, que te pega, que te violenta, que ya te mandó a la Cruz Verde, a tu parte de lesiones por violencia. Y todavía quiere amor. Y quiere una segunda oportunidad. No, pues por favor, ¿no? Pues así le pasó también a Zapopan. ¿Cómo reelección? Justamente con el señor Lemus, que discúlpenme mucho, al inicio entró con muchísimas ganas, según él, por ser empresario, por entender la cuestión de la administración y demás. Pero a la hora de la administración pública no se vio. Segunda nos salió peor que, ahora sí está desdibujado totalmente. No, y ahora que quiso... Y ahora también él es un suspirante, ¿no? No, pues ahora quiere Guadalajara. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que la estrategia de Pablo Lemus era generar distractores, jalar los reflectores en otro sentido para abrirle campo a los que iban a venir realmente a candidatearse. Uno de ellos era el Pachis.
O sea, Clemente Castañeda traía la responsabilidad del Senado, traía la responsabilidad de la coordinación de Movimiento Ciudadano en el Congreso, traía la responsabilidad del Movimiento Ciudadano en México, en el partido. Entonces, ¿cómo iba a dejar y soltar todo eso nada más por venirse de candidato? Entonces, empezaron a mover reflectores, tienen muy buen mecanismo de mercadotecnia política, empiezan a mover reflectores, sale Pablo Lemus y todos los medios, a ver, Pablo. Yo dije que se la trague a ver quién, Pablo Madres, nada más viene a estar moviendo el abanico y generar un distractor para dejarle el campo abierto al Pachis. ¿Por qué? Porque también el Pachis desde hace tiempo no tiene buena relación con los medios, que es muy soberbio, desde muy soberbio. Es un hombre muy inteligente, Sí, dentro pero de su mucha inteligencia es poco sociable, no tiene desarrolladas esas habilidades. Dentro de todo, fíjate, yo creo que de Lemus yo lo entiendo como una pieza que te puede cambiar el juego. Me parece que en la ecuación de la actual política, si todo sigue como va, pues MC está en un día de campo. Sí, a menos que haya algo que te cause un sobresalto, que te sacuda, que te cambie la tendencia, que te incline hacia otro lado. Y yo creo que hay muy pocas posibilidades. O sea, me queda claro que Kumamoto y Miguel Castro no son la opción. O sea, llaman la atención, te genera algo de atención de la cobertura mediática, pero juntos no dan más de 10 puntos. Pero Pablo Lemus, si decide romper sus acuerdos con MC y jugar por otro lado, podría ser un factor desencadenante de algo. No coincido. Creo que le mueve más Vamos poniendo Pedro Kumamoto que Pablo Lemus. Yo creo que no. Yo creo que si Lemus tuviera la osadía, digo, estamos haciendo proyecciones, ¿no? Estamos armando un Lego. Es mesa de diálogo. Sí. Estamos armando un Estamos Lego. jugando aquí ajedrez. Y no tenemos aquí la plantita, ¿eh? El jockey Lemus arriba del caballo Pan solo, sin MC, me parece que puede disputar la carrera y la puede ganar. No, se me hace muy complicado, no lo veo así. Jockey Lemus, caballo Hagamos. Pues ahora están saliendo que también hasta Lomelí se va por Hagamos. A ver, el tema es que nuestro querido presidente disruptivo llegó y cambió las reglas del juego. No el régimen, no el sistema, no ha cambiado gran cosa en el fondo, pero en la forma sí. Ahora tenemos que estar adivinando si jugamos un juego de cartas con cubilete, con dados, con fichas. No sabemos ni a qué estamos jugando, ¿no? Y quizá los que menos sepan a qué estamos jugando son los de Morena, que no le entienden a su líder, a su Morán. líder. No le entienden. Pero dentro de esto, pues, digo, me queda claro que los candidatos independientes en México no cuajaron. Un día sucederá, no hoy. No en el 21. Hubo ruido, movieron el tapete, generaron expectativas, pero yo creo que sí les quedó el saco grande para consolidarse, para decir que sí valía la pena el jugársela por un candidato independiente. ¿Y por qué? Porque desafortunadamente fueron y se acobijaron con gentes de un partido político. No la entendieron cómo tenían que hacerlo. Lo que pasa es que en México hay dos realidades que son grandes mentiras que queremos hacernos tontos y tapar el sol con un dedo. Uno es el dinero de la política. Es una cantidad increíble de dinero y los topes de campaña son francamente ridículos. Tú ves la publicación de los topes de campaña por distrito, municipio, por el estado, te mueres de risa. Claro. O sea, tú sabes que los van a romper, que los Por van a violar, supuesto. que ese tope lo gastan solamente el día de la jornada. Claro. Así es. Que lo brincan ¿No? como. Es una 10 gran veces. farsa, una mentira consentida por tribunales, por magistrados, por gobernantes, por partidos, por todo mundo que vamos chupándonos el dedo y diciendo, ay, bueno, sí te creo. Y el otro,
pues es la duración de las campañas, ¿no? Porque te dicen que tienen una duración, como tú abriste el programa, y las campañas ya empezaron. Claro. El que quiere ser candidato ya anda ahorita movido, ponle que hasta 60% de la capacidad, pero ya les está costando, ya están armando estructuras, ya están metidos en redes, ya están pidiendo espacios en medios. No, y ¿sabes qué? No lo están haciendo directamente. Están mandando su carne de cañón para abrir. Porque está el COVID-19 y les da miedo ir ellos, o sea... Entonces... Yo me acuerdo que en Francia Napoleón mandaba a la infantería y él se quedaba en el caballo acá atrásito, ¿eh? Sí, ya después que ya había ganado y se arrimaba. Y decía, a ver, el de la trompeta, tócales y que se vayan adelantando, ahí los alcanzamos. Andan mandando a sus lacayos y abriéndoles espacios, y esos desde hace un año andan buscando y andan detectando los liderazgos de las colonias. Exactamente. O sea, por supuesto que sabemos. Ahora viene Navidad, ¿cómo les van a organizar las posadas? Eso está canijo para los líderes de cada colonia. Viene la cuesta de enero, antes de la elección el día del niño, el día de la madre, la carestía, la pérdida del empleo, el poder adquisitivo reducido. Y la verdad es que, a ver, el voto oculto y el voto de castigo son contra López Obrador y contra Enrique Alfaro. ¿Cómo saber a cuál más y a cuál menos aquí en el área metropolitana? Por ejemplo? Y luego las encuestas ya no te generan confianza, ¿no? Todo mundo... tanta credibilidad porque, bueno, primero, porque están inducidas. Entonces, las personas no tienen a veces ese tiempo, esa capacidad de reflexionar hacia dónde va la pregunta. Estos son como los test que salían en vanidades y te decían que si eras bonita, ¿verdad? Es como y cuando tú inmediatamente te ibas por ese güey. Como cuando tu pareja te pregunta ¿a dónde vas? Y tú le contestas lo que él quiere escuchar y dice, ¿por qué me estará preguntando? Le intentas contestar ya no espontáneo, si le das una respuesta. Pues. Ajá. Ya maquinando, así, ya maquinando. ese es el problema de los encuestadores, que el mexicano suele mentir como una práctica cultural sumamente extendida y común. Todos los días. De hecho, hoy venía escuchando acerca de esa situación y en el estudio dicen que hay hasta 15, 20 veces que puedes mentir al día sin ningún problema. Sí. Y tú le dices al encuestador más o menos lo que crees que le va a alegrar el día. Sí, o que le va a llenar. Sí, o sea, ya son con tendencia. Dice, desafortunadamente los votantes no razonan el voto, lo realizan por quien encabeza el proyecto, sin ver la mezcla de todos los partidos políticos que están atrás de él, no, y de los partidos políticos, no, y de los sectores o de los poderes de facto, que esos son fuertísimos y que nadie los alcanza a percibir, y todos los compromisos que adquirió para ser el candidato. Los mismos políticos, diferentes partidos. Pues, sí. A ver, los políticos son como los vidrios de un caleidoscopio. Tú les puedes dar vuelta y se acomodan diferente, pero son los mismos vidrios. No, a ver, ganó López Obrador, ganó Alfaro, y los políticos siguen siendo las mismas personas. Los ciudadanos que no les interesaba la política, que fueron a votar y ya, siguen estando en sus casas, en sus trabajos, produciendo o buscando trabajo, algunos sin ganas de encontrarlo. Pero los políticos son los mismos, las caras, la baraja no cambió. Nada más se redisfrazan ahora y se cambian el logotipo. Pero sigue siendo el mismo monito. Lo que pasa es que por ahí escribí un artículo que se llamaba Tigres con cabeza de oso. Así van a ser nuestros candidatos. O sea, están tan revueltos que ese tema de las ideologías, si no hubiera sido porque López Obrador revivió el tema de los fifís y los conservadores y todo ese tipo de cosas, ya no estaban en uso las ideologías. O sea, todos decían lo mismo. ¿Qué te va a decir un candidato en campaña? Yo te voy a combatir la inseguridad. ¿De veras? ¿Sí? ¿Tú puedes? ¿Qué harías diferente? ¿Qué harías que no han hecho? ¿Cómo le harías? O sea, ¿qué tienes tú distinto? ¿Por qué tanta seguridad? O sea, todo te va a decir, todos te van a prometer lo mismo. Yo vuelvo a decir lo mismo. Y se vuelven, todos obviamente merecen nuestro respeto. Me encanta esta nueva necesidad de refrescar a la política, tal vez a los políticos, caras, porque se van haciendo mañosos y tramposos, sí. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Exactamente. Entonces, tienes que darles piquetitos y luego sacarlos y poner nuevos
para tomar lo mejor de cada quien, Claro. porque tú cuando llegas a un trabajo por primera vez llegas con toda la creatividad, con Todo. todo el entusiasmo, con Llegas toda la con- vocación, Sí. pero No al es lo cuarto mismo año la ya vas... maestra del primer día que llegó a dar la Sí, clase sí. a la maestra ya de 10 años, ¿no? Ya uno va así como Oye, que- no, yo tengo 31 años No, dando es la clases misma. y sigo dándolas No creo con que sea la entusiasmo. misma, no creo que sea la misma, pues de la no. primera. En la Pues primera no. aventaba gizazos, hoy ya no. Borradorazos. Ahorita ya derechos humanos ya no te dejan. Pero bueno, a esto voy y de repente se sientan y luego dices, bueno, ok, va. Partido el árbol grisáceo X, ¿no? Ok. ¿Cuáles son tus propuestas? Lo mismo. Y cuando tú les preguntas, esto, ok, vas a O sea, bajar ¿cómo la lo vas a inseguridad. hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Así, a mí explícame cómo. No, bueno, a ver, esos dos temas. Uno, inseguridad pública. ¿Qué puedes decir tú que no lo habían dicho antes? Que no lo habían Exacto. hecho. Digo, hoy tenemos un montón de maestrías y doctorados en En seguridad seguridad. pública. Pero no existe ningún profesional. Y al final de cuentas, ahí está el famoso estudio de Giuliani, que fue el que resolvió el tema de la inseguridad en Nueva York. Lo de ventanas rotas. Y lo vino aquí, lo contrataron en la Ciudad de México para hacer el estudio y ver qué podía hacer en México y dejó por ahí 107 o 100... 109 recomendaciones. Ajá. De las cuales la mayoría son como cuando el psicólogo te dice, déjalo. Le digo, ay, sí, qué fácil. Ay, mira, me cobraste ¿Tienes como ataques? 25 sesiones para venirme a decir algo que no No puedo puedo hacer. Genial, O fantástico. la clásica, ¿no? Que tienes ataques de ansiedad. Échale ganas. Ándale. Digo, Su no, madre. Estás deprimido. Entonces, no estés triste. Acá, ahorita. No, buenos. Y además me pagaron, Y ¿eh? aparte le pagaron, o sea. ¿cómo? Es que tenemos problemas porque delinquen. Dejen de delinquir, por favor. Oh, que- No. No, ¿ven por qué? Porque no dejó mi programa de mesa de diálogo. O sea, si no fuera por esto, y algunos días de Bueno, y el quincena. sarcasmo que se genera, ¿no? Siempre. Es así, y así hemos estado trabajando y así seguimos en esa misma, o sea, yo he visto pasar infinidad de personas prometiendo lo mismo Lo y con las mismo. mismas estrategias. Hay gente que ni sabe ni qué estrategia, ¿eh? Nosotros hemos tenido sentados aquí a suspirantes y les digo, bueno, ¿y cuál es tu enfoque, tu eje, tu ideología, la estrategia política que va a manejar tu partido para realmente creer, para que me invites y digas, me la juego? No hay creatividad, no hay innovación, no hay decir yo me la arranco. Ok, Nomás te dicen, vamos a hacer algo por distinto. ejemplo, te lo voy a poner y es una crítica muy sana. Vimos a nuestro gobernador lanzarse con todo frente a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y Pero- cuántas veces lo vimos echar la pata para atrás? Recular. Es que se le lanza con todo, pero a veces abrazarlo y a veces o sea, a veces amarlo y a veces odiarlo, pero es así como que muy ambivalente, ¿no? A mí, Es que la discúlpame, verdad pero es que- como ciudadana, a mí me genera un conflicto Confusión. existencial A ver. y ontológico. ¿Lo quieres o no lo quieres? Pues sí, ¿no? O te porque, le vas a echar con todo o nada. digo, sigue siendo el tema de que los recursos de este país, pues los deciden en el centro. Seguimos teniendo un país muy centralista y más con López Obrador. O Uy, sea, sí, la verdad es es que este gobierno regresó hacia lo que habíamos superado hace 30 o 35 años. Estamos en los 70s. Nos retrasamos en rendición de cuentas, en transparencia, en combate a la corrupción, combate real, no discursivo a la corrupción. O sea, es las licitaciones. Ya habíamos llegado a un nivel en el cual hasta los mismos proveedores se ponían de acuerdo para repartirse sin que hubiera engaños. O sea, la verdad es que estábamos bien, los ciudadanos teníamos una cierta tranquilidad de que le estábamos ganando la partida a los políticos. Ya los traíamos vencidos, ya no se atrevían a hacer cosas porque sabían que los ciudadanos iban a pedir por transparencia, iban a declarar, iban a hacer una rueda de prensa, los iban a vigilar, los iban a cuestionar. O sea, los colectivos de la sociedad civil, por ejemplo, los ciclistas, los ecologistas, le estaban ganando la partida al gobierno. Bueno, con este gobierno pues es difícil ganarle, ¿eh? Nos regresamos al ¿Me estás autoritarismo. diciendo que estábamos mejor cuando estábamos mal? Estábamos mejor cuando estábamos peor en muchas cosas, sí. Te voy a decir una cosa.
las victorias del anterior presidente no eran unas victorias ni de su partido ni de él, eran victorias de la sociedad, eran peleas que la gente había ganado, la lucha porque les agarraran las manos y se les cuidaran las manos a los políticos, que los escándalos era lo que... la forma de nosotros castigar a los políticos, aparte del voto que era cada 3 años, es muy lejos, era el escándalo, era la crítica, eran los memes, era la carrilla. Y de verdad sí se logró que le tuvieran miedo a la gente. Digo, este presidente dice que es el presidente del cual más se han burlado de México, y no es cierto. Claro que no. A Fox, todos los moneros del país se le echaron encima, se juntaron, se pusieron de acuerdo y le ponían caricatura política diario en los medios impresos. Eran otros medios, no había... Hasta guerra de fax le tocó, yo creo, el papel de fax salía hecho rollito todas las ofensas que le hacían, ¿no? Pero a Felipe, pues, era un presidente que de borracho no lo bajaron 6 años. A Peña. A Peña. De pendejo. Perdón por la expresión, pero pues... Le cobra 100 pesos de no su importa. aguinaldo, por favor. Bueno, verdaderamente con eso a lo mejor alcanzarías para un libro. Nunca se repuso de esa. Nunca, perdió con las vocales. Se vino pique. Dije, dime las 5 vocales. A, E, I, O, Tat. La R. No, indefendible. Sí, por supuesto. Aunque te voy a decir una cosa, si tú le preguntas a nuestro presidente y lo agarras a la pasada, ¿qué dice el artículo 114 de la Constitución? No se lo tiene por qué saber de memoria. O sea, no, pero... De hecho, no te va a contestar. Te va a decir que vamos a barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Te va a decir, ¿qué? ¿El artículo qué? No lo va a hacer. Pero es como, la política es seducción. La política es la forma más civilizada de la guerra. El fin de la política es la dominación y la conquista. Sí, claro. Como la seducción. En el tema o de sea, la seducción... el día que me conquisten ya valió. Bueno, a mí cuando me conquistan me hago amiga. Así ya valimos. Tú tienes que seducir, y para seducir pues tienes que despertar la atención, interesar, retener y conservar el interés, y que la gente crea que es en serio, ¿no? Bueno, pues ¿cómo le va a ser el próximo candidato a presidente si sale y te dice, combatiré la corrupción? No, perdón, es como la inseguridad. Nadie ha podido, ¿por qué tú sí vas a poder? Nadie ha podido, eso es, yo lo digo con letras mayúsculas y resaltadas. Nadie. López no ha podido con la corrupción. No, pues no ha podido con la corrupción. Que la tiene dentro. Que se generó el problema del instituto para rescatar... Se robaban lo recuperado para lo robado y que no sé cómo. Qué. Y total que el director no pudo dar cuentas porque hay robo. No, bueno, a ver... O sea, se robaron lo robado. El tema de la estadística es un tema que acabará por salir a la luz pública, ¿no? O sea, el tema, él hablaba en campaña de que había 500,000 millones de pesos al año que de la corrupción que se estaban fugando, que se iban, que se escapaban. Bueno, pues entonces él ya tiene 2 años que ya no hay corrupción. ¿Qué le ha hecho esa lana? ¿Dónde está? ¿En qué se usó? ¿Cómo se gastó? ¿Y dónde la puso? Y la verdad es que esa lana pues no existía. A ver, en México... Por cada peso bancarizado hay por lo menos 3 que no existen, 3 que no están en el sistema bancario, de contabilidad. Por abajo de la mesa. México tiene economía por debajo de la mesa. El dinero que se gasta es dinero que viene o del comercio informal o del crimen organizado. O sea, sabrás tú de cuántas formas de sacar dinero a circular por debajo. No es nuevo, o sea, antes combatías la inflación sacando dinero y lo echabas por costales por abajo, ¿no? Soltabas el dinero y nunca reconocías que tu banco había emitido papel moneda, o sea, no lo reconocías. Bueno, en un país donde 3 de cada 4 son por debajo de la mesa, pues nos estamos haciendo tontos. Seguimos pensando que controlando el peso bancarizado vamos a controlar la economía. No, por Dios. Las remesas, lo que mandan los paisanos de Estados Unidos a México son cantidades pues que verdaderamente te estabilizan a veces la paridad del peso y el dólar. O sea, que te generan el gasto de los municipios. Municipios pequeñitos tienen su kiosco, su plazoletita, sus banquitas, gracias a las remesas de los paisanos que vienen a las fiestas del pueblo. Claro, y que vienen y dejan ahí los dólares. Vivimos en una política plagada de mentiras y a veces hasta nos las creemos.
y pecamos de ingenuos, o a veces ya es un asunto de hasta de maliciosos, de decir, bueno, sí sé lo que está pasando, pero no lo digo porque me va mal si lo digo, ¿no? Sí, también. De eso hay bastantes cositas. Pues sí, no digo, y eso se ven en los grupos chiquitos y en los grupos grandes, en que no expresas realmente tus inconformidades al 100% lo que está pasando, lo que está sucediendo, porque sabes que después no va a haber Entonces, agua, también te van a cerrar la el llave. problema, claro. Pero ojo con eso, porque va en el sentido de lo que yo decía. En el año 2021, en la elección, vas a ver cosas que no registran las encuestas. ¿Cómo que? El voto oculto y el voto de castigo. La gente, hoy te pueden decir que van a votar por Ismael, el candidato de Guadalajara. Si te lo van a decir, a lo mejor tú puedes llegar al día de la elección con tu encuesta y decir, vamos ganando. Mira, aquí dice la encuesta que me acaban de hacer, el tracking de ayer dice que vamos a ganar. Pero en la elección va a ser diferente. Porque además el mexicano ya se acostumbró a castigar a los políticos y a gozar cuando les va mal. En el momento. A romper historias de éxito, a hacer que se frustren, a verles la cara desencajada. Y sobre todo algo que a mí me parece hasta correcto. Hacer ciclos cortos para que no se corrompan, para que no se pudran. Ustedes saben que hay cargos como las delegaciones, las dirigencias de las fiscalías, de las policías, que no puedes dejar a una persona ahí mucho tiempo porque agarran pues compromisos o Como las comisarías o las comandancias. tienes todo que esto. estarlos rotando. Así debe de ser la política. No hay mejor garantía para un ciudadano que darle el poder al que no lo tiene. Refrescar, renovar, cambiarlos pronto y que el que llegue no pueda estar seguro de que no pasa nada. Hay que robarnos esto, al cabo no pasa. No, ya no puede nadie pensar en eso. Que todo el mundo sepa que si haces algo vas a ser castigado. Porque yo personalmente creo que el principal problema de este país es la impunidad. No es la inseguridad y no es la falta de empleo y no es la pobreza, es la impunidad. Si no hubiera impunidad, hasta la pobreza bajaba, fíjate. Yo creo que sí. Fíjate que tocas un concepto que el otro día venía escuchando a un especialista en normas internacionales, en derecho internacional, y decía, es que el problema de México, dice, México es uno de los países que tiene más grueso su constitución, está muy definida, tiene muchas normas, tiene para dónde ejercer el derecho. El problema está en que las leyes están muy bien hechas, muy bonitas, pero nadie las aplica. Y ni se respetan. Y no se cumplir. Pues, si no las aplican, menos las respetan. Claro. No, digo, pues ese artículo 4 de la Constitución, ¿no?, que te habla de la igualdad entre hombres y mujeres, o sea, está bien bonito. Yo sí lo creo, yo lo defiendo. Pero en la vida real, pues la equidad es un asunto que te das cuenta de que no está sucediendo. No, por supuesto que no. No, o sea, te das cuenta de que todavía hay favoritismo, de que si puedes contratar entre un hombre y una mujer, pues las discriminas y dices, es mi dinero, yo lo arriesgo, soy empresario, yo voy a escoger a quien yo quiera. Pero las oportunidades sí son distintas. Y que generalmente las actividades de utensilio son para las mujeres. Y verdaderamente, pues eso no se va a resolver cambiando a los políticos, se va a resolver cambiando nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura. Y eso, si esperamos que un político llegue y nos lo haga, yo esperaba que fuera este. Yo de veras pensé que Andrés Manuel López Obrador no iba a venir a gobernar y administrar el gobierno y el aparato burocrático federal. Yo pensé que Andrés Manuel quería hacer un cambio y una transformación cultural, hacer que México dejara de ser conformista, dejara de ser mediocre, dejara de ser mal hecho, dejara de ser flojo. Yo pensé que ese era el cambio que nos iba a dar una transformación como la que planteó Andrés Manuel. Fíjate, y la sigo esperando. Fíjate, yo también pensé que iba a ser esa transformación. Y cuando vengo a ver los principios y el esquema de la nueva escuela mexicana, dije, ¿qué es esto? Pues es pan con lo mismo. O sea, perdimos el tiempo. Luego te das cuenta de los informes de gobierno y dicen lo mismo que dijeron todos, con las mismas numeralias gruesas. Vas a decir lo bueno, pero además dices lo que es tu obligación hacer. No tiene gracia, no tiene encanto.
O sea, tú tienes un presupuesto y lo tienes que gastar para eso, para cumplir con los servicios públicos, para garantizar pues la preservación de las áreas de interés de la patria. Y hacerlo pues no es mérito. Es el plus, el extra, lo adicional que tienes que darle. Y yo sí creo que si Andrés Manuel no usa lo que le queda de gobierno para cambiar la identidad y la cultura de México, habrá desperdiciado una gran ola, que no era una ola política, no era una ola para hacer que ganaran menos los funcionarios, ni para vender el avión. Para eso no votaron por él. Era una ola social. Era un gran cambio, una gran transformación en un mundo que estaba cambiando, que estaban cambiando los jóvenes del Brexit y que estaban cambiando los 33 y... Incluso en África estaba dándose cambios democráticos donde la sociedad le imponía a sus gobiernos las formas como levantaban. Querían que fueran. O sea, la verdad es que es un desperdicio que gobiernes para hacer lo que hizo el anterior. Pero ¿no crees que también esto fue una situación que se vino así como en un... Yo siempre he dicho que el problema del COVID tiene también un trasfondo político. Pero ese es el mejor pretexto, ¿no? Yo iba muy bien, pero me lastimé la rodilla. O sea, no, por Dios. Así, pero o sea, no. A ver, imagínate la verdad histórica de Miguel de la Madrid diciendo, es que yo hubiera sido el mejor presidente de la historia de México, pero tembló. Pues no, o sea, todos los sexenios han tenido un trastorno, un desastre, un huracán, un sismo. Todos los sexenios han tenido el coletazo del dragón que se cayó la bolsa en tal país y nos afectó a todos. Eso no es anormal, eso es lo normal. Y tú tienes que salir adelante en la circunstancia que tú tengas, ¿no? Imagínate Felipe Calderón. Sí, bueno, tienes que ser lo suficientemente hábil y líder para levantar y mover al país con todas y las circunstancias y los problemas que se generan, porque pues es parte de... Ni modo que digas, no, yo me espero, no voy a ser presidente hasta que el precio del barril de petróleo sea de tanto y el dólar llegue, o sea, si no hay, quédense con su país. No, bueno, pues tú llegas en el momento a enfrentar todas adversidades y demás. Pues de eso se trata, ¿no? Y si no lo haces Si tú, no, lo ¿para qué haría estás? alguien. No, y si no, ¿para qué estás? Se supone que para eso llegaste. Sí. Con todo este escenario que estamos viendo... Nos tenemos que ir a corte. Con todo Pues este entonces escenario. cuando regresen, con todo este escenario que estamos viendo, Con todo este entonces nos escenario vamos que a ir a estamos corte comercial. viendo. No se Corte olvide recordar patrocinado que por la es- Secretaría de Gobernación como censura. Sí, nos van a bloquear, nos van a cortar el internet. No, por favor. Cahuenga Fibra con el 15% de descuento en Farmacias Guadalajara. Así que los invitamos a aprovechar esta promoción. Ahí tienen todos, de verdad, todos los productos Cahuenga es muy bueno. Y también abrieron una tienda en Plaza, ¿cuál es, Juanma? ¿Arboledas? Arboledas. Tienen una ya para que puedan ir a comprar todos sus productos. Vamos a un corte y regresamos a su programa Mesa de Diálogo. Dios mío. Mesa de Diálogo. Mesa de Lo diálogo. bueno es que tuve Ups. que ingresar así como barriéndote en la... Cuando vas a pisar La fibra cahuenga. así la base y que base por bola. Barriéndonos, lista. No, bueno, es que lo que pasa es que Lo en que los pasa en los intermedios, intermedios- no, es como Las Vegas. Lo que pasa en los Ocupan intermedios se quedan. Claquetear, ya seguimos. Es como Las Vegas, o sea, lo que pasa en los intermedios se queda en los intermedios. Sí, se queda. No, imagínense, y yo a Carlos lo veo en sus programas en Face y lo saludo por sus programas en Face. Pocas veces tenemos la oportunidad de compartir todo este esquema. Antes convivíamos muchísimo. Sí, diario convivíamos. Y entonces, pues el vernos ahorita es, oye, Actualizarse. Sí. No, todavía me acuerdo el día que me dijiste, me voy a casar. Dije, uy. Y dije, ándale, aviéntate que no está hondo. Acá cuando más me llega a las rodillas. ¿Cómo que hasta las rodillas? Sí, pero de cabeza. No, bueno. ¿Por qué recuerdas cosas así? Interesante.
me lo dijiste muy seria y muy ilusionada. Y yo dije, no, bueno, pues está bien, digo, es lo normal, la gente hace esas cosas. Uno casarte, quemarte con una olla en la estufa, son cosas que nos pasan a todos. Sí, quemarte con la plancha, por supuesto. Es normal, es común. Ay. Estaba hablándonos maestra, mi estimada maestra, con todo me quedé en el... Con todo este escenario. Con todo este escenario. O sea, ¿cómo vemos a Marcelo Ebrard en una probable pre-campaña para ser candidateable? Pues mira, yo lo veo como una alternativa, como una solución, como el bateador emergente, como dijera el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá? ¿Crees? No hay más. Lo que pasa es que ese es uno de los grandes, ¿cómo le podemos llamar? Accidentes que podríamos tener. Porque el presidente es un hombre de afectos, y es un hombre de apegos, y es un hombre obsesivo y terco. Y él va a querer hacer hasta lo imposible porque la sucesión presidencial recaiga en Claudia Sheinbaum. Y ahí se le va a atravesar pues a los hombres, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Mario Delgado y cuántos más, ¿no? Entonces, Marcelo, si tú me preguntas, Marcelo es quien tiene la mayor probabilidad de ser presidente de México si Andrés Manuel no termina su sexenio. Si Andrés Manuel sí lo termina, creo que se empiezan a esfumar sus posibilidades de sucesión presidencial. Y la neta del planeta, yo creo que sí termina su sexenio. ¿Tú por qué crees que no terminaría? Bueno, hay muchos factores, ¿no? Uh-huh. El primero es el estado de la salud. O sea, el hombre ya tuvo un infarto, no tiene tantos años como los que representa físicamente, pero sí está afectado en algunos padecimientos. El nivel de estrés al cual es sometido un presidente es algo traumático. Garrafal. O sea, te envejece a fuerza. Si tú llegas entero y joven y sano, sales avejentado por regla. Y no en México, en todo el mundo. O sea, imagínate cuántos problemas tiene un presidente cada día, cada semana, todos los meses, 6 años. Problemas que afectan a 10 miles o 100 miles o millones de vidas. Decisiones tuyas que si tú te equivocas, provocas problemas en cascada. Digo, la responsabilidad y la tensión son niveles muy altos, desgasta mucho. Esa sería la primera. Añádele pues las clásicas de por qué se mueren los mexicanos, ¿no? Pues el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, la diabetes, o sea, los niveles, o sea, es un asunto. Los mexicanos somos una raza y lo estamos viendo con el COVID-19, que tenemos varios problemas que nos agravan la salud y no nos hacen que seamos tan longevos. La siguiente es, bueno, pues el presidente tuvo el patinazo, así le voy a poner yo, el patinazo de decir en una mañanera que si el día que tenga una manifestación de 100,000 personas, él se va. Y francamente 100,000 personas me parece algo irrisible, nada. Él lo hizo varias veces. Él varias veces logró juntar a los manifestantes así. O sea, y en la Ciudad de México, 100,000 gentes, pues es fácil de poderlo hacer. Pero además se le olvida que aunque él tuvo 30 millones de votos, pues como 22 millones de mexicanos no votaron por él. Entonces 100,000 gentes sí las consigues, ¿eh? ¿Y se iría? Yo no lo sé, pero la verdad es que ¿para qué lo dices? Porque yo me acuerdo, o sea, según mis cuentas, un político vale por su palabra. ¿Se querrá ir? En la antigüedad un caballero era honrado caballero por el honor. Claro. Porque verdaderamente se lo merecía. Yo me acuerdo incluso en Televisa, si tú decías al aire que si perdía un equipo te rapabas porque te rapabas. Claro. O te corrían. Claro. Entonces,
para un político su palabra lo es todo. Y yo creo que para Andrés Manuel, pues su palabra tiene que tener un peso sumamente importante, supremo. Entonces, nadie lo obligó, nadie le hizo manita de puerco, él solito puso una unidad de medida. Pensando perversamente. No le hallamos. Digo, finalmente, no, y es que yo te voy a decir una cosa. Andrés Manuel, yo, Claudia Díaz, no puedo dejar de verlo como el político perverso, por su trayectoria, su formación, o sea, sé que traía, pues ya no sé si trae o traía, proyectos que pudieran haber sido viables, que me gustaban mucho. Que le hubiera servido a México. Creo que lo que hizo como movimiento y que movió al país a tal manera de despertarlo, que generó que no hubiese gobiernos tan largos, cortos, porque al final de cuentas lo hizo, ¿no? Entonces, todo, o sea, hay muchas cosas que a veces los ciudadanos no vemos así a principio, hay que analizarlo, hay que ver cómo está su palabra, cómo está su discurso, cómo fueron sus acciones. Sus resultados. Pero pensando perversamente en el político, ¿por qué diría esto? No lo sé, pero mira, hay un asunto. Yo no sé cuántos sean los seguidores de Andrés Manuel, yo creo que todavía hay muchos, a lo mejor más de los que votaron por él en la elección del 18. Pero a mí me parece que hay un México que el pueblo bueno le dio un compás de espera. Se tranquilizó porque estaban a punto de levantamiento, ya no aguantaban, estaban hartos de los políticos, de los gobiernos, de la autoridad, de la ley, de la imposición, del abuso. El hartazgo era superior a la necesidad de la democracia. De hecho, ese asunto del tigre que anda suelto, que decía, a ver, yo si me hacen un fraude, pues yo nomás me hago para atrás y ahí les dejo el tigre suelto, ¿eh? El problema es que ese tigre está vivo y está suelto, está ahí, acechando, esperando resultados. Le tienen paciencia. No están convencidos, le tienen paciencia. Hay una gran diferencia entre tenerlos convencidos y que sean tuyos a que te estén esperando a ver si cumples. Ese es el México que está ahorita vivo, agitado. Y pregúntenle a las mujeres cuántas capas tienen a punto de que les brote la violencia, de que les brote insultar, agredir, pintarrajear, golpear a la autoridad, aunque sean también mujeres en la Ciudad de México y en varios puntos del país. O sea, la gente está expectante, en un compás de espera, en un paréntesis a ver si funciona, pero sigue harta de lo mismo. Y si me preguntas, pues las cosas no están cambiando radicalmente. Y siguen dolidos. Y a lo mejor siguen aquí acumulando motivos, ¿eh? Sí, no, y súmale al problema de psicológico que se está manejando por todas estas complejidades que se dieron ahora, entre la creencia y no creencia del COVID, entre que están encerrados, las frustraciones. La verdad es que la situación dentro del contexto social, o sea, ya hablando sociológicamente, está muy mal. Tensión. Muy mal. Tenemos mucho que hacer, ¿no? Desde distintas perspectivas hay que trabajar. Pero sobre todo, yo estoy convencido y me gustaría convencer a muchas personas que no pensemos que esos problemas los van a resolver los políticos. Si los ciudadanos no lo hacemos, los políticos Pues no lo van a hacer. Ellos viven en una zona de confort y están a gusto. Y no quieren perder sus privilegios, y no quieren perder la chamba segura y el sueldo y los días de aguinaldo. Nada. O sea, ellos no quieren perder lo que tienen. ¿Qué creen, chiquitos? ¿Qué? Ya se acabó el programa. Ya sé. Pero, aunque sé que cierre, Carlos. A ver, Carlos. ¿Cómo No. cierras, Carlos? No, pues yo voy a cerrar. Me voy más preocupado que como llegué, ¿no? Oh, no, por favor. Cuando vi el nombre que le pusiste al programa de que La política en crisis. la política en crisis, dije, bueno, es que ese asunto no es una tendencia, no es un asunto que sea pasajero, es estacional. Así va a ser siempre. La política es una crisis. ¿Cómo mejorarla?
o sea, yo insisto y voy a rematar con esto. Si esperamos que los políticos nos devuelvan la paz, la tranquilidad, la seguridad y la confianza, estamos perdidos. Tenemos que ser los ciudadanos los que obliguemos a los políticos a cambiar, no esperar a que ellos nos digan cómo. No lo saben ni ellos. Pues sí, la política es una crisis estacional, pero yo creo que hay de crisis en crisis, ¿no? La crisis que damos. Entonces, ya la crisis que está ahorita es una crisis peligrosa. Muy. En la mañana escuchaba a Ramírez Acuña, ya sé que ya nos vamos, espérenme tantito. En la mañana escuchaba a Ramírez Acuña decir palabras más, palabras menos, pues esto mismo, que estaba peligrosa la situación del desarrollo económico, político y social. Y de repente decía, ay, qué exagerado, cómo le gusta dramatizar para llamar la atención. Ya venía escuchando una serie de comentarios en radio y con algunas personas que realmente me cae el 20 de que sí hay un grave problema, sí hay una crisis, porque si en estas elecciones que vienen nosotros no elegimos una buena Cámara, un buen Congreso, Cámara de Diputados, porque no es con todo el Congreso de la Unión, una buena Cámara de Diputados. Sí, es fundamental. Y los gobiernos locales. Pero ¿sabes qué es lo peor que le puede pasar al país? Andar dando bandazos de derecha a izquierda, ir de un lado para el otro, porque así como vamos, van a querer ir al extremo de la derecha. Y tampoco sirve, los extremos son malos. Pues claro. Los dos extremos son Exactamente, malos. tenemos que estar en medio. Y bueno, pues así ¿Cómo yo me despido súper agradecida porque tenemos a nuestros radioescuchas que son muy fieles, nos siguen todo el programa, nos están acompañando con comentarios. Muchas gracias, espero que siempre los temas que abordamos aquí sean de su agrado. Muchas gracias a Paloma Romo, a Citlali, al maestro Oliverio, a Gretel Villaseñor, a Joel, a Joel el máster, que siempre nos están acompañando en el programa. Hoy tengo que buscar la manera de ver cómo se comparte porque no supe cómo compartir. Pues muchas gracias, ya me voy. Ya son las 8:18. Yo nada más Dios me los bendiga, nos vemos el próximo miércoles. Saludos a Federico Topete, Susana Ochoa, Patricia Ríos, estos Pacheco, Rizo, etcétera. Besitos, muchas gracias, Carlos. Bye. Y hasta la próxima. Luego, gracias. Bye.